Bienvenidos a todos. Somos los pastores de la Iglesia El Buen Pastor del Vallés. Y queremos saludarte en este momento tan especial. A continuación podrás disfrutar del tiempo de la palabra, que estamos deseando y estamos seguros que va a ser de gran crecimiento para tu vida. Estamos deseando conocerte, por eso te invitamos a cualquiera de nuestros cultos, de nuestras reuniones en Mollet o en Martorellas los domingos a las 11 de la mañana, o también nos puedes visitar el viernes a las 19 horas. Sigue nuestra cuenta y encontrarás toda la información que necesites. Te estamos esperando. Que Dios te bendiga. Te esperamos. Y yo me gustaría comenzar pensando y hablando de que el reino de los dioses es similar un poco a eso. Porque en ese momento que yo me puse las gafas, hizo un clic en mí, ¿no? Y yo sentí que el Espíritu Santo también me decía, esa es la visión que yo quiero, ¿no? Hay cosas que a veces pensamos, que miramos, que vemos de una manera, pero realmente el Señor tiene cosas mucho más grandes y su visión no tiene muchas veces mucho que ver con lo que el mundo ve, ¿no? Y eso sucede con el reino de Dios. Dice que parece como si el reino de los cielos sea el mundo al revés, ¿no? Parece que lo que es importante en nuestro día a día, para Dios no lo es tan importante. Y hay cosas que nosotros no le damos importancia que Dios sí que le da mucha importancia. Entonces a mí me gustaría comenzar con un texto para un poco hablar de este tema. Está en Lucas 7:28, si estás ahí tomando apuntes, si estás también buscando ahí tu Biblia. Nos la van proyectando, pero está bien si también vamos ahí un poco trasteando la Biblia. En Lucas 7, versículo 28, hay unas palabras de Jesús muy especiales, muy potentes, pero que también a veces, seguro que a ti como a mí, te dejan un poco descolocado. Vamos a leer, lo tenemos aquí. Dice Jesús, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Vamos a leerlo otra vez. Dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y sabes, esto es uno de esos textos que tú dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está queriendo decir Jesús? Pues nos está queriendo decir que la visión, nuestra vista, aquello que Dios le da importancia en aquello en el que las personas quizá ponen el foco, muchas veces no tiene que ver con el foco que Él pone. Entonces yo quiero que podamos juntos, a través de 3 actos, que podamos profundizar en lo que significa, primero, que Juan era el mayor profeta de todos. No sé si a ti te choca un poco como a mí, o quizás estás muy tranquilo, pero a mí me chocaba pensar que Juan es el mayor profeta de todos. Entonces vamos a leer varios textos para un poco descifrar por qué Juan el Bautista era tan especial. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Vamos a hacerlo a través de 3 actos. ¿Cuánto le gusta el teatro? ¿Sí? Yo sé que hace tiempo que en Navidad, seguro que más de uno echa de menos los teatros que hacíamos, ¿eh? ¿Verdad? Mira, Ramona ya me dice que sí. Tenemos que recuperar. Pero hoy vamos a hacer un teatro que tiene que ver con 2 personajes, que es Jesús y Juan. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 5. Hoy vamos a trastear mucho la Biblia, espero que hayas dormido bien. No quiero ver ninguna cabezadita por aquí, ¿eh? Lucas capítulo 1, versículo 5 al 17. Vamos a leer. Vamos a leer en este primer acto Juan el Bautista como niño incluso antes de nacer, ¿no? El acto primero se refiere a Juan el Bautista cuando estaba en pañales, ¿vale? Vamos a leer en el versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces, en este primer acto vamos a ver algo. Que Juan el Bautista nace en una familia que aparentemente no podía tener hijos. O sea, no es que se les hubiera pasado el arroz. Ellos eran ancianos, o sea, el arroz ya se había evaporado, no había ni arroz. O sea, realmente posibilidades de quedarse embarazada
más bien pocas, ¿vale? Por muchas ganas que le pusieran, aquello no tiraba. Entonces, vemos que primero la situación de Juan el Bautista y uno de los motivos por el que él era tan especial es porque su nacimiento fue un milagro. Vamos a leer luego en el 8, dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, Zacarías era sacerdote, el padre de Juan, dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso y entrando en el santuario del Señor. Y entonces dice en el versículo 11, que estando Zacarías en el santuario, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elisabet, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, que era Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¡Wow! ¿Qué te parece? No sé cuántos se les ha aparecido un ángel alguna vez y le ha dicho, oye, vas a tener un hijo, y le vas a poner este nombre. Pues realmente no era algo común que sucediera, ¿no? Pero hay varios motivos por los que Juan era tan especial. A mí me llama la atención que dice el ángel que desde el vientre de su madre, Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo. Desde el mismo vientre de su madre, él iba a estar sellado por el poder de Dios, y es algo que lo hacía muy especial. Dice, será grande delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, estamos ya viendo varios motivos por los cuales Juan no iba a ser cualquier persona. Pero además se está haciendo referencia a un versículo que vamos a, si me puedes poner, en Malaquías 4, 5 y 6. Este viernes Joel justamente nos estaba hablando de este versículo. En Malaquías 4, 5 y 6 estamos, ojo peligro, estamos ante los dos últimos versículos del Antiguo Testamento. Los dos últimos. Y ¿sabes? En los dos últimos no hay referencia al Mesías, pero sí que hay referencia a un personaje que estamos empezando a conocer, a Juan el Bautista. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías. Luego veremos que este Elías, Jesús dijo que era Juan el Bautista. Antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es lo que acabamos de leer que el ángel dijo. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y así acaba el Antiguo Testamento. Esto sucedió 400 años antes del anunciamiento de Juan, aproximadamente. Entonces, este momento en el que Juan estaba por nacer era un momento que estaba en el corazón de Dios y que Dios había profetizado. Por lo tanto, Juan, solamente también por el hecho de que era el cumplimiento de una profecía, obviamente estaba ganando puntos para ser alguien importante. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí? Muy bien. Pues hay algo más, y es que el nacimiento de Juan fue anunciado por un ángel, y esto no solía suceder muy a menudo. Esto pasó, por ejemplo, con Abraham y Sara, que también tenían el arroz bien pasado, pero tuvieron la posibilidad de engendrar a Isaac, el hijo de la promesa. Ellos recibieron 3 mensajeros que le dijeron, vas a tener un hijo. ¿Y sabes qué? Lo que Dios promete lo cumple. Y nació Isaac. También con Sansón vemos el ejemplo. Sansón, a sus padres, un ángel se les presenta y les dice, vais a tener un hijo, y Sansón es el fruto también de esa anunciación. Pero si hay alguna anunciación a través de un ángel que conocemos y que es famosa, ¿cuál es? Muy bien, Jesús, esto de escuela dominical, del primer día de escuela dominical. Muy bien. Pues Jesús también fue anunciado a través de un ángel, y vamos a leerlo porque realmente Juan y Jesús tenían mucho en común. Juan llegó un poquito antes, pero Jesús también vino de la par, y vamos a leer un versículo muy especial. Hoy vamos a estar mucho por Lucas. Lucas 1, del 36 al 45, vamos a leer algo. Lucas 1, del 36 al 45.
Vemos que aquí a María se le presenta al ángel Gabriel, de aquí sí que sabemos el nombre, y entonces le dice que va a ser mamá nada más y nada menos que del Mesías. Entonces, además de darle esa noticia, el ángel también le dice en el versículo 36, dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. 6 meses se llevaba Juan, le ganó un poquito a Jesús, ¿no? 6 meses llegó Juan antes que Jesús. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y ¿sabes? Una cosa que hacen las mujeres o las madres, quizá, cuando tienen una noticia, la quieren compartir con la que quieren, ¿no? Y yo me da la sensación, por lo que vamos a leer ahora, que Elizabeth y María eran uña y carne, estaban ahí bien y se contarían todo. Entonces, obviamente, si recibe eso María, ¿qué fue lo primero que hizo? Pues fue a buscar a Elizabeth, que encima eran parientes, ¿no? Eran familia. Pues fijaros lo que dice en el versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Recordamos que el ángel había dicho que desde el vientre de su madre, Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces Juan, una de las cosas más especiales, no solamente fue que fue lleno del Espíritu Santo, sino me llama la atención que en el momento en que María aparece, Juan identifica a María. Juan era alguien desde el vientre de su madre sensible a las cosas de Dios, sensible al mover del Espíritu Santo que estaba sucediendo en un momento, digamos, muy relevante a nivel histórico, ¿verdad? Entonces, dice también, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Esto dice Elizabeth, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá todo lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, aquí hay algo muy, muy especial, y es que, aparte de que Juan el Bautista fue sensible, aún incluso estando en el vientre de su madre, a mí hay algo que me parece súper top, y es que Juan y Jesús eran parientes. Tradicionalmente se dice que eran primos. No dice la Biblia que sean primos, pero yo, si me lo permites, yo lo voy a dar por hecho que eran primos. Y te diré por qué. Porque a veces los lazos de sangre no solamente es eso. No sé si está hoy Alex por aquí. Antonio, hoy no está por aquí, ¿no? Pues Alex, él me dice, tú y yo somos primos. ¿Tú sabes cuántos conocéis a Alex? Alex tiene un montón de primos, ¿verdad? Bueno, pues yo soy uno de ellos. Tengo el privilegio de ser uno de ellos. Y Alex dice, vamos a ver, si la pastora Maca es mi prima, ¿cuántos sabían eso? Hace ya tiempo, ¿eh? Hacía tiempo, ¿vale? Esta semana he hecho 32 años que somos primos, o sea, que ya son unos cuantos años de primos. Y obviamente Alex es primo de Amira y Axel por parte de su padre. Entonces la lógica es aplastante. Si tú eres primo de Amira y yo soy primo de Amira, tú y yo somos primos. Ya está, punto pelota. Y que no lo discuta nadie, ¿verdad? Pero ayer yo estaba haciendo un poco números, digo, ostras, ¿será por primos? Porque, digo, para mí no solamente son primos, pues eso, Maca. Paco también es primo porque se ha casado con Maca y ahora es mi primo, ¿no? Pero digo, Axel y Amira son hijos de mi prima, pero también son mis primos, los considero mis primos. Y entonces yo empecé a sumar toda esa situación y a mí me salieron solamente míos, en total, entre primos, parejas de primos y hijos de primos, me salieron 72 primos. Ojo, es que mi padre tenía varios hermanos, mi madre también eran tantos, pero es que os digo otra cosa, yo me casé. ¿Cuántos lo saben? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero es que mi mujer, por parte tanto de su padre y de su madre, también son unos cuantos hermanos. Entonces yo me envalentoné y quise sumar también a esos primos que son míos también, que nadie me diga lo contrario, que también aquí hay unos cuantos, ¿no?
Esos primos también son míos. ¿Y sabéis cuántos me salía de mis primos más los primos de ella? Números gordos, ¿eh? 121 primos. Y tú dirás, ¿eso es mucho o es poco? Hombre, son casi 122. No está mal, ¿no? Pues primos, yo estaba pensando y me acordaba de Eddie, que la tenemos por aquí, Eddie. Yo sé que a un gitano no le ganas con los primos. O sea, el récord de primos por kilómetro cuadrado, ese lo tienen los gitanos. No sé si estás de acuerdo, Eddie, es así, ¿no? Yo no te voy a preguntar por cuántos primos tienes, porque seguro me gana. Pero yo ahí estaré, ¿verdad? Y sabes, es muy especial cuando tienes primos, cuando hay personas cercanas. Elizabeth y María eran cercanas, pero fíjate si era especial Juan el Bautista, que estuvo cercano, no sabemos si primo o no, pero decimos que sí. Era primo de Jesús. Y yo pensaba, si eran tan cercanas Elizabeth y María, ¿cuántas veces no habrán jugado juntos Juan el Bautista y Jesús de niños, ¿no? Y eso me emocionaba de pensar de Juan tuvo un privilegio muy grande. Entonces, Juan fue muy especial, entre otras cosas, porque tenía un primo muy especial. Amén. Y sabes, quiero que podamos leer, seguimos en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 59, hay algo que sucede también. Hasta ahora Juan no había nacido, aquí ya nace, ¿vale? En el 59... ¿Sí? ¿Lo tenemos? Exacto, aquí. 59. Aconteció que al 8º día de nacimiento de Juan, vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Esto sabemos que las madres desde la antigüedad sacaban las uñas por sus hijos. ¿Cuántas intentaban ahí diciendo, no, se va a llamar a tal, se llamará tal? No. Elizabeth dijo, oye, con lo que me ha costado, para que luego vayas tú y decidas el nombre. No, es que de hecho ni la había decidido ella. Era un nombre que había puesto el Señor. Amén. Dice, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Dice, ¿por qué? Si no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Y luego le preguntaron a Zacarías. Dice en el 63, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Esto sucedió porque en el momento en el que el ángel le dice a Zacarías que va a tener un hijo, Zacarías, no se lo cree. Y entonces dice, así, pues ahora te quedarás mudo hasta que el día de esto que el Señor ha prometido se cumpla. Este día se cumplió, él obedeció que el niño se iba a llamar Juan y recuperó la voz. Muy a pesar de Elizabeth, que seguro que estaba muy tranquilita con Zacarías ahí calladito en casa, ¿no? Pero bueno, y resulta que Zacarías, después de haber tenido ese momento de duda con el ángel, resulta que en ese momento es lleno del Espíritu Santo y empieza a profetizar. Y esto hace también que este momento vaya sumando puntos poco a poco para Juan el Bautista. Vamos a leer en el 76 y el 80 parte de esta profecía que da Zacarías. Dice, y tú, niño, hablando a su hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y dice en el 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¡Wow! ¡Qué momento más especial! Zacarías recibe una palabra de parte del Señor y queda aquí bien registrada para nosotros. ¿Y sabes lo que pasa ahora? Se acabó el primer acto. Acaba el momento en el que el nacimiento de Juan se ha hecho y todo ese momento ya desde niño es súper especial. Pero después del primer acto, ¿qué viene? El segundo acto. ¿Seguimos con el segundo acto o no? ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a ir al segundo acto y vamos a hablar, he preparado una imagen también,
de Juan el Bautista siendo ya desarrollando su ministerio. Él comenzó en el desierto, como hemos visto, y vamos a buscar ahora en el libro de Mateo, Mateo 3, del 1 al 11, pero ponme un momento, por favor, la imagen que teníamos. Mateo 3, del 1 al 11. Aquí tenemos un poco la pinta aproximada de que podría tener Juan el Bautista. Para mi gusto, tiene poco cara de loco. A mí, yo siempre me lo he imaginado con más cara de loco. No sé si habéis visto la serie de Chosen. Ahí el personaje, ahí, no sé si lo habéis visto, tiene cara de loco. Pero es que no he encontrado una foto que quedase bien. Pero siempre me lo he imaginado, no sé si tú compartes o no, esto es opinión personal, pero si yo tuviera que hacer una película de la historia de Jesús, Juan el Bautista sería el mismo personaje que el endemoniado gadareno. Esto no tienes por qué compartirlo, pero yo siempre me lo he imaginado así, con los pelos así menos... Aquí lo vemos demasiado arregladito para lo que yo me imagino, pero realmente era alguien peculiar. No era alguien que vestía de manera ostentosa, sino que vivía de una manera peculiar. Si leemos en Mateo 3, del 1 al 11, vamos a leer, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Tú sabes quién era? Alguien que también vestía ahí con ropa de pelo, de camello, de cabra, con cinto de cuero. ¿Os suena alguien que pueda vestir así? ¿Que compraba en la misma ropa que Juan el Bautista? Elías. Elías iba al mismo Zara que Juan el Bautista, ¿verdad? Ya tenía ahí la sección preparada y tenía el mismo atuendo. Por lo tanto, de alguna manera, incluso en la vestimenta, Juan estaba siendo el Elías que estaba prometido. Y aquí vemos que también se hace referencia a otra profecía de Juan, la profecía de Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y entonces vemos que Juan vivía de una manera humilde, sin muchos lujos, y había el cumplimiento realmente de otra profecía que vemos en Isaías. Pero además hay algo que me parece muy interesante, que vamos a seguir viendo. En el versículo 5 dice, y salía a él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y aquí, por ejemplo, otra de las cosas que hace que Juan el Bautista fuese tan grande, tan importante, tan especial, siguiendo las palabras de Jesús, es que él tenía autoridad para hablar a personas en autoridad. O sea, ¿quién le dice, aunque sea a un perrillo, generación de víboras? Generación de víboras, o sea, da igual, se lo digas a quien lo digas, te lo va a tomar a mal. O sea, si en algún momento te has sentido tentado, pues yo no me hago responsable de lo que te pueda pasar. Realmente son palabras fuertes y las estaba diciendo a personas que estaban en autoridad, la autoridad religiosa de aquel momento, fariseos y saduceos. Entonces, si te escuece una frase así, siendo que quizás tú eres más malo que un pincho, imagínate a alguien que se cree todavía que está por encima del resto, que era el caso de fariseos y saduceos. Por lo tanto, si él hablaba con esa dureza, con ese ímpetu a personas en autoridad, significa que había una autoridad por encima de ellos que le estaba dando también validez al mensaje de Juan. Esto quería decir que Dios estaba respaldando a Juan. Cuando Juan estaba hablando de parte del Señor. Por lo tanto, Juan era especial porque tenía la autoridad del Señor y para hablar a personas en autoridad. Y no solamente los fariseos y los saduceos, estaba la autoridad real, el gobernador, al menos el rey,
de Judea, que era Herodes, él, por ejemplo, tenía un conflicto muy grande con Juan, porque Juan le decía las verdades directas, directitas y sin rodeos. Herodes se había casado con la mujer de su hermano y bueno, eso Juan le daba caña, le decía que eso no le era permitido y un poco le confrontaba, ¿verdad? Entonces, cuando Juan estaba hablando con autoridad de parte del Señor. Y hay algo que también estaba sucediendo, y es que Juan era consciente de que él estaba preparando el camino del Señor. Por lo tanto, estaba él diciendo, arrepentíos. Ese era el mensaje de Juan, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto sucedía por algo bien especial, y es que el reino de los cielos se había acercado porque el rey del cielo se había acercado. No sé si tú te habías parado a pensar, el reino de los cielos se había acercado porque el rey del cielo era quien se había acercado. Y ese momento era un momento muy, muy tremendo, muy especial, y la situación requería también que las personas fuesen conmovidas, fuesen movidas también a arrepentimiento, a reflexionar acerca de sus vidas, arrepentíos, volveos a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en medio de este momento en el que realmente Juan estaba teniendo un ministerio que estaba impactando a las vidas, quizá no todo el mundo lo aceptaba, pero todo el mundo reconocía que Dios estaba con él. Vamos a leer un poco más adelante. En Mateo 3, del 13 al 17, sucede algo también muy especial. En el 13 leemos, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán. Juan estaba bautizando y Jesús viene, pero ojo, Jesús viene para ser bautizado por Juan. Ojo, el bautismo era una señal de arrepentimiento de los pecados, pero Jesús no había pecado. Él no necesitaba ser bautizado, pero él va y dice, quiero ser bautizado por Juan. Y fijaos lo que dice. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Es decir, Jesús quería cumplir toda la ley, todo lo que se supone que debería ser una persona común y corriente como nosotros, cumplir la ley. Y eso era algo imprescindible para el propósito y el plan de Dios. Amén. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo puesta mi complacencia. Es decir, en quien encuentro mucho, mucho gozo, dice otra versión. Este momento, espero que no lo pasemos de una manera rápida, porque este momento es un momento histórico. Yo sé que muchos piensan que abuso un poco de esta palabra, mi mujer la primera, pero realmente era un momento tan relevante para la historia de la humanidad, para todos, el bautismo de Jesús. Yo quiero que pensemos en algo. Si Juan era el mayor, Jesús estaba llevando a enseñarnos que incluso él, siendo el rey del universo, el rey de los cielos, de un reino eterno, él quiso venir y darnos ejemplo. Pero algo estaba sucediendo porque el hecho de que el reino de los cielos viniera, el hecho de que el rey del cielo viniera, ponía fin a todo un sistema que había sido útil durante un momento, pero que estaba quedando ya obsoleto, porque daba lugar a otras cosas. Algo sucedía que en el Antiguo Testamento el reino de los cielos no estaba cerca. El reino de los cielos estaba lejos, porque el pecado estaba imperando en el mundo. Entonces, Dios lo que hacía era enviar mensajeros. El Antiguo Testamento está lleno de personajes que eran mensajeros de Dios. El Señor escogía personas y eran mensajeros y daban un mensaje, ¿no? Un mensaje lo das cuando estás lejos, ¿no? Pero en este momento, el que daba el mensaje, la palabra incluso, ¿no? El logos que dice Juan, se hace carne y Él mismo está. Entonces, eso es un momento histórico porque eso no había sucedido. Jesús viene, el reino de Dios viene, el reino de los cielos viene porque el rey había llegado. Y yo me imaginaba a Juan
siendo el último de los profetas, porque es el último de los profetas del sistema del Antiguo Testamento, y él estaba, de alguna manera, dando el testigo. Preparar el camino de una manera gráfica, ¿no? Era decir, ese testigo que yo he tomado, que han ido tomando muchos profetas a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ahora se lo entrego a Jesús. Pero no para seguir, sino para cumplir la ley y abrir un camino nuevo, totalmente nuevo. Porque no es lo mismo estar lejos y que te envíen un mensaje a que el mismo Rey de los cielos esté con nosotros. Entonces, ese momento fue muy especial y era necesario que Jesús fuese bautizado por Juan, porque era el cumplimiento de la ley. Pero además de todo esto, sucede un milagro muy especial, y es que la Trinidad se hace manifiesta en ese momento. En el momento en el que Jesús es bautizado, está Dios Padre hablando, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo puesto todo mi gozo. Está también la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, que estaba ahí en carne. Pero está también la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que desciende en forma de paloma. Y en ese momento, en un momento en el que también la Trinidad estaba en una unidad perfecta, eterna, la Trinidad aparece en escena en simples mortales, rodeada de pecadores, pero apuntando y abriendo un camino nuevo, un camino por el que todos los pecadores, si aceptaban, podían ir a Él. Y esto es algo tremendo, esto es algo que muy, muy especial. Y piensa en algo, aparte de la Trinidad, ¿quién estaba más ahí? Empapadito, Juan el Bautista. Juan estaba presenciando ese momento. ¿Y sabes? ¿Era especial ser primo de Jesús? Sí. ¿Era especial que se le hubieran dado profecías, que estuviera cumpliendo profecías? Sí. Pero estar presenciando ese momento todavía lo era más. Por lo tanto, Juan estaba siendo alguien que humanamente y a los ojos de Dios era alguien muy, muy especial, alguien muy, muy importante. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí? De hecho, Jesús dice que es el mayor de los profetas. Y yo no sé si tú te has esperado a pensar en eso. Está diciendo Jesús que Juan es mayor que Moisés. Está diciendo que Jesús está diciendo que Juan es mayor que Elías, mayor que Isaías, mayor que Samuel, mayor que Daniel. Imaginaros todos estos profetas, pues Juan era el mayor de todos ellos, porque estaba cerrando también esa etapa del Antiguo Testamento para albergar y preparar el camino para lo nuevo que el Señor tenía. ¿Y sabes qué sucede ahora? Fin del segundo acto. ¿Queremos seguir con el tercer acto, sí o no? ¿Sí? ¿Alguno se me ha dormido? No. Me alegro. Pues en el tercer acto hay algo que sucede, y es que Jesús toma el testigo de Juan el Bautista y entonces comienza el ministerio de Jesús. Y ¿sabes? El ministerio de Jesús no fue tan diferente en cuanto a su mensaje que el de Juan. Él dijo también, arrepentíos y volveos a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes? Jesús también bautizaba. Y hay algo que sucedía en el corazón de Juan que también lo podía situar en una crisis quizá personal. Vamos a leerlo. Vamos a ir ahora a Juan, al Evangelio de Juan, que este Evangelio de Juan no lo escribió Juan el Bautista, es Juan el apóstol. Juan 3, del 22 al 30, vamos a leer. Fijaros lo que dice. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Quién estaba bautizando ahora? Jesús. Juan bautizaba también en Enón, no había dejado de bautizar, junto a Salim, pero porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Esto ahora nos ha hecho un spoiler, si no conocía la historia de Juan, perdona destriparte después el final, él acaba yendo a la cárcel, pero eso veremos luego.
Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo junto al lado del Jordán, es decir, Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan, dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y ojo al versículo 30, grábatelo ahí, márcatelo, haz lo que quieras. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan el Bautista en este momento podía entrar en un momento de crisis, porque incluso todo aquello que él estaba haciendo, su ministerio, aparentemente se estaba viendo opacado por el de Jesús, porque estaba teniendo incluso más éxito, aparentemente, estaba moviendo más masas, si queremos decirlo así, hasta el punto que algunos discípulos de Juan se fueron con Jesús. Entonces, ¿qué podía pensar Juan? Oye, primo, dame algo, que me estás quitando todos los discípulos. Primo, ¿eso es lo que dijo Juan? No. ¿Tuvo envidia de Jesús? No. ¿Por qué Juan era tan grande? Por esto también. Él entendió que en el nuevo reino, la nueva etapa, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Si hay algo que quiero que te quedes esta mañana, es esto. En el nuevo reino de Dios es necesario que él crezca y que yo mengüe. Si Juan el Bautista tuvo esto tan claro, Juan siendo de los nacidos de mujer el más top, si él necesitaba menguar para que Jesús creciera, ¿cuánto más nosotros? ¿No? ¿Qué piensas? Pues hay algo que a mí también me confrontaba, y es el pensar que a veces el éxito para el mundo no es el mismo éxito en el reino de los cielos. Yo te quiero decir algo. Quizás en el reino de los cielos tú piensas que hay cosas que suman más puntos, en un sentido como si fuese una competencia, no es una competencia. Pero a veces pensamos que hay cosas que hacemos que nos hacen ser más grandes y más importantes, pero no es así, y Juan es el ejemplo. En el reino de Dios, el más grande no es el que recibe muchas profecías. Yo sé que nosotros creemos y hay palabras que recibimos, hay profecías que a veces hay sobre nosotros, y todo eso es bueno, pero eso no te hace grande en el reino de Dios. Hay otras cosas, ¿no? El que tus padres sean personas entregadas a Dios, como era el caso de Juan, sus padres, personas fieles a Dios, que servían, que guardaban toda la ley, perfecto. Que tus padres sean unos cristianos impolutos no hace que tú seas más grande en los ojos de Dios. Tus padres pueden ser delincuentes, pueden estar en la cárcel, pueden ser más malos que un pincho, pero eso no te resta puntos en el reino de Dios. Hay otras cosas que también debemos de pensar, ¿no? El que tiene un ministerio muy efectivo y de mucho fruto, no necesariamente te hace más grande en los ojos de Dios. A veces hay personas con un ministerio chiquitito, quizás un pastor con una iglesia pequeña, que realmente son personas que impactan el corazón de Dios. Yo estoy recordando ahora mismo una canción de un cantante colombiano. ¿Cuántos colombianos hay aquí? Muy bien. Hay un cantante colombiano que se llama Santiago Benavides y hay una canción que él canta acerca de un pastor, la iglesia de Juan Pablo, dice. Y es una iglesia, si tienes ocasión, búscala, no la vamos a poner hoy, pero búscala, porque él habla de que su iglesia es un poco peculiar. Dice que sus bancos son el andén de una estación de tren. Dice que sus miembros, ninguno de ellos viene sobrio, porque su iglesia está en medio de un suburbio con gente de la calle. Y esa canción siempre me ha impactado de pensar que hay personas, incluso ministerios, pastores, que aparentemente están olvidados, pero Dios no se olvida de ellos. Y son personas
que realmente son grandes en el reino de Dios. Entonces, si piensas que un ministerio exitoso te da más puntos en el reino de Dios, déjame decirte que no es así. Venir todos los días a la iglesia no te da puntos. Es más, si vienes todos los días, más de un día te vas a quedar con la puerta cerrada porque no siempre está abierta. Pero yo pensaba que podemos venir los domingos y eso no te hace pertenecer al reino de Dios, solamente estar aquí. Porque si no, si yo me pusiera una cama en un garaje y durmiera allí, me tendría que convertir en un coche. Y no es así. No nos hacemos cristianos por el hecho de venir a la iglesia. No nos hacemos pertenecientes al reino de Dios por asistir a reuniones. Es algo más que eso. Incluso te diría, a veces somos personas sensibles a las cosas de Dios, a lo espiritual, y venimos y quizás nos emocionamos. Pero ser sensible a las cosas de Dios no necesariamente te hace más grande en el reino de Dios. Y Juan también es un caso. ¿Qué nos hace grandes en el reino de Dios? Pues primero, para pertenecer al reino de Dios, hay algo sencillo que tenemos que entender. En el reino de Dios, quien reina es Jesús. Si nosotros pertenecemos al reino, el rey de nuestro corazón debe ser Jesús. Cualquier otra cosa es una ilusión. No estamos hablando entonces del reino de Dios, estaremos hablando de otras cosas. El reino de los cielos se acercó porque el rey vino y el rey quiere y tiene su mano extendida hacia cada uno de nosotros. Si nosotros recibimos al rey, nosotros pertenecemos al reino y somos grandes en el reino de los cielos. Pero también hay algo que Jesús hizo y habló del arrepentimiento y el bautismo. Lo que nos permite acceder precisamente al reino de Dios es el arrepentimiento. Es reconocer que tú y yo no merecemos estar en ese reino. Y literalmente en el Antiguo Testamento la palabra para arrepentimiento era literalmente darse la vuelta, ¿no? Yo voy caminando por un lado, yo me arrepiento, por lo tanto cambio mi rumbo y cambio también mi destino. En el Nuevo Testamento el significado de arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. Entonces, arrepentirse es cambiar nuestra dirección, pero también es cambiar nuestra manera de pensar para acomodar nuestra visión a la visión del reino, a todo aquello que el Dios tiene para nosotros. Y esto es algo bien especial, porque en el reino de los cielos no hay nadie más grande que alguien que ha entendido esto. Y si hay algo también especial, es saber que al igual que Juan, nosotros, ya que pertenecemos también a ese reino, nuestra tendencia es decir, el Señor tiene que crecer y yo tengo que menguar. ¿Amén? Lo voy a decir otra vez. El Señor Jesús tiene que crecer en nosotros, pero nosotros tenemos que menguar. Es imposible que Jesús pueda crecer en nuestra vida si nosotros no estamos dispuestos a menguar. Y a veces, aquí viene algo también que a veces es bien interesante. Yo te decía que Juan, aquí lo tenemos, pobrecito mío, le tocó pasar a la cárcel porque Herodes ya se cansó. Yo no sé si Herodes o Herodías, que era la mujer. Yo creo que es más la mujer, ¿verdad? Que también dice que tenía tela. No sé quién era peor de los dos. Lo metieron en la cárcel, estuvo Juan en la cárcel y por un capricho de Herodías, la mujer de Herodes y de su hija, a Juan le cortan la cabeza. Y Juan acaba así, en una cárcel con un rey que odiaba todo lo que tenía que ver con Dios, que representaba todo lo que era contrario a Dios, y le cortan la cabeza. Yo te pregunto, ¿aparentemente el ministerio de Juan fue un fracaso? No. ¿Acabar de esa manera significaba que él era menos? No. Porque en el reino de Dios, un aparente fracaso humano es un éxito de dimensiones muy, muy, muy grandes. Amén. Y sabes, Juan cumplió su cometido y su gran perla para nosotros a día de hoy es esta, ¿no? Él habiendo alcanzado todo lo máximo que un hombre humanamente a los ojos de Dios podía alcanzar, él decidió y dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y sabes, yo estaba pensando en el versículo que hemos visto al principio, no sé si me puedes poner la segunda imagen. ¿Quién podría ser el más pequeño en el reino de Dios? Porque hemos dicho que Jesús al principio, hemos leído que
el más grande de los nacidos de mujer era Juan el Bautista, pero el más pequeño en el cielo, en el reino de los cielos, es mayor que Juan. Yo pensaba, ¿de qué manera gráfica podemos nosotros entender este ejemplo? ¿Quién podía ser alguien pequeño a nuestro entendimiento en el reino de Dios? Y yo pensé en el ladrón arrepentido de la cruz. No digo en el buen ladrón porque ninguno de los dos era bueno. Los dos ladrones estaban en la cruz y estaban cumpliendo las consecuencias de sus actos. Y a mí me gustaría que leamos en Lucas 23 este momento tan especial. Lucas 23, vamos a leer lo que sucede en ese momento también tan maravilloso y tan difícil de ver, ¿no? Lucas 23, del 39 al 43, del 39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Jesús, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero luego el otro, dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué momento tan especial, qué momento más conmovedor. Pensar que alguien, incluso en sus últimos momentos, no sabemos cuánto aliento le quedaría, en el último momento ese ladrón reconoció, miró a la cruz, como nos decía la semana pasada Carlos Catari, ¿no? Miró a la cruz y reconoció que había un rey que estaba a su lado, que no merecía estar ahí, pero que su reino no era de ese mundo, su reino tenía que venir. Y él reconoció, primero, que él era pecador, se arrepintió y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Es decir, él entendió quién era el rey, él habló también del reino, un simple malhechor, un ladrón, un delincuente, clavado en una cruz por las consecuencias de sus actos. Pero ¿qué sucede? Que en la nueva etapa que Jesús estaba inaugurando, el más grande no es aquel que hace o deshace, no es aquel que tiene o ha tenido una vida más impoluta, es aquel que reconoce quién es el Rey, que se arrepiente y recibe el reino de Dios con un corazón humilde y arrepentido. Eso es lo que conmueve el corazón de Dios, eso es lo que hace que nosotros seamos grandes en el corazón para Dios en el reino de los cielos. Y sabes, yo pensaba que a veces las personas que humanamente menos dan la talla solían ser personas que más se sentían atraídas por Jesús y más le siguieron. Entre los 12 discípulos había también varias personas complicadas, entre otras un terrorista, ¿no? Simón Zelote. Pero también había María Magdalena, había varias personas, Juana, había personas que no daban la talla, que habían tenido una vida muy, muy complicada. Una de ellas era prostituta también. O sea, una de las cosas que se criticaba a Jesús era ¿por qué te juntas con esta chusma, podríamos decir, ¿no? Pues es que resulta que esa aparente chusma tenía el corazón más preparado para recibir el reino que muchas veces la gente que sí que tenía una vida, un historial más adecuado, ¿verdad? Porque las cosas que son importantes para Dios no necesariamente son las cosas que Dios da valor, ¿no? Dios pone el foco, Dios pone su mirada en cosas que para nosotros no son importantes, pero para Él sí lo es. Y sabes, alguien que tiene un historial tan complicado, es más fácil decir, yo quiero menguar, porque yo lo que tengo para menguar no vale nada. Entonces, Señor, crece tú, porque yo de mí no quiero nada. Pero a veces quizá a nosotros nos cuesta, porque todavía estamos muy encariñados con nosotros. Y decimos, Señor, yo quiero más de ti, pero yo quiero menos de mí. Esa es la pregunta.
Y a mí me gustaría, mientras van subiendo a tocar algo, que pensemos en algo. Y es que Jesús no se quedó ahí. En ese momento Jesús estaba muriendo, dando su vida, pero ese problema del pecado, no solamente la deuda fue saldada en la cruz, porque Jesús pagó nuestro pecado, nuestra maldad, sino que Jesús resucitó. Aleluya. Jesús resucitó, venció a la muerte y hizo que efectivo ese reino para ti y para mí. Entonces, en ese momento, algo sucedió y es por eso que el tercer acto, recordad que estamos en el tercer acto, este tercer acto no va a acabar aquí, porque el tercer acto sigue todavía vigente, porque Jesús sigue con su mano extendida sobre cada uno de nosotros. Jesús sigue hablando mensajes de paz, tiene sus brazos abiertos para todos aquellos que reciben su reino, para todos aquellos que son capaces de decir: Señor, tú eres el Rey, yo no quiero vivir, quiero que tú crezcas en mí. Señor, me arrepiento. Señor, aquí estoy. Y a veces yo creo que como iglesia tenemos que ser honestos. Muchas veces la iglesia ha comenzado a perder esa efectividad, esa capacidad de impactar a la sociedad. Y tiene que ver muchas veces con que no somos capaces ni estamos dispuestos a menguar. Si queremos que lo de Jesús crezca, nosotros también tenemos que menguar. Así que ahí donde estamos, yo te animo que podamos tener un momento de meditar. Ahí vamos a meditar en silencio todos juntos. Y más allá de lo que yo haya podido decir, si tú has sentido algo en tu corazón que ha empezado a latir, si hay algo que ha empezado a quemar, alguna palabra, algo en tu corazón, déjame decirte que muy probablemente es el Espíritu Santo quien está hablando a tu vida. Y si el Espíritu Santo está hablando a tu vida, hay algo que tenemos que meditar y reflexionar. Y ahí vamos a estar meditando juntos en silencio. Y con esta misma actitud vamos a mantener nuestros ojos cerrados. Por respeto vamos a hacer algo que el Señor me llevaba también a hacer. Hoy tenemos la bendición también de que hay muchas personas nuevas, quizá personas que también nunca habían escuchado el mensaje de salvación. Y si eres tú alguna de estas personas que hoy escuchando este mensaje quiere decirle sí a Jesús, si tú quieres entregar tu vida, si tú quieres pertenecer al reino de Dios, yo te animo que ahí con nuestros ojos cerrados, te animo que puedas levantar tu mano. El Señor te ve. Si quieres entregar tu vida a Jesús, levanta tu mano. Quizá no es la primera vez que escuchas este mensaje, pero quizás hay algo que tú dejaste de entender. Y si está en tu corazón el poder dar pasos, levanta ahí tu mano. Y si realmente es esa tu decisión, me gustaría acompañarte en una oración. Te animo a que la puedas también hacer tuya. Pero simplemente, así como el ladrón en la cruz, podemos decir: Señor Jesús, te necesito. No quiero vivir más mi vida al margen de todo lo que tú tienes para mí.
Yo en este día me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de todo lo que he podido hacer, Señor, que me ha alejado de ti. Pero te reconozco como mi Señor. Quiero que tú seas el Rey de mi vida. Quiero comenzar una nueva vida contigo. Acuérdate de mí, Señor, cuando vuelvas en tu reino. Yo quiero pertenecer a ese reino. Si esa es tu oración, te animo a que puedas también profundizar en su palabra. Si no tienes una Biblia, te animo a que puedas también hablar con nosotros. Nos gustaría también orar por ti después, cuando acabe. Pero el Señor también me llevaba a hacer algo con quizá todas esas personas que no es la primera vez que escuchan un mensaje así, pero quizás se han cansado de menguar. Por un lado, hemos querido que Jesús crezca, pero no estamos a veces dispuestos a menguar, a entregarle lo que somos, ¿no? Si ese es tu caso, yo te animo que puedas ponerte en pie, que puedas decirle hoy: Señor, sí. Señor, hoy lo he entendido. Señor, yo reconozco que aquello que yo pongo, Señor, en importancia, a veces no es lo que tú sí que le das valor. Si alguien más quiere levantarse, vamos a hacer una oración juntos. Si tu oración es: Señor, yo quiero que tú crezcas y que yo mengüe. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos reconociendo, Padre, que lo que tenemos en nuestras manos sin ti no tiene ningún valor. Porque es tu reino, eres tú quien nos hace grandes en el reino de los cielos. Y ahí donde estamos, te animo a que puedas buscar quizás al que tienes a tu lado, que podamos orar juntos para que el Señor siga creciendo en nosotros y para que estemos dispuestos a menguar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres justo, verdadero, porque tu palabra no vuelve vacía. Señor, yo te pido por todos aquellos que hoy deciden decirte sí. Todos aquellos que han entendido que deben dejar cosas atrás para que tú crezcas. Señor, llévanos más allá en este año, que queremos también poner nuestra fe en acción, y no solamente queremos hacer más cosas, Señor. Queremos hacer las cosas mejor, más enfocados, Señor, con la mirada, con la visión que tú nos has dado, con la visión del reino. Crece tú en nosotros y que nosotros podamos menguar. En el nombre de Jesús.